Jueves 8 de abril. Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, aquel domingo había sido intenso. Primero, algunas mujeres tuvieron la experiencia de 2 personajes con vestiduras brillantes que anunciaban la resurrección del Señor. Por la tarde, otros 2 discípulos que se dirigían a Emaús tuvieron la compañía de un peregrino que con sus palabras hizo que sus corazones ardieran y luego se les mostró como Cristo resucitado. Y se le había aparecido también a Pedro. Gradualmente, la comunidad de los discípulos comenzó a darse cuenta de que Jesús realmente había resucitado. Estaba vivo. ¿Cómo? En el silencio de la noche, Jesús aparece entre ellos, no un Cristo glorioso, sino el Jesús resucitado, y dice: paz a ustedes. La primera reacción es de asombro, duda, miedo. Será necesario un paso más. Luego dice: miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pero los discípulos no acababan de creer y estaban atónitos. Era cierto que Jesús, mientras estuvo con ellos, les había dicho que iba a ser entregado a las autoridades, que le iban a condenar, que iba a padecer y morir clavado en una cruz, pero que al tercer día resucitaría. Habían vivido con él, casi todos desde lejos, su muerte ignominiosa e injusta. Pero el dolor no les dejaba creer que el Señor había resucitado. El Señor les invita a poner atención en 2 cosas para comprobar que está vivo: ver los pies y las manos y traerle algo de comer. Jesús no pide a los discípulos que miren su rostro, sino sus pies y sus manos. Aquellas manos benditas que curaron los enfermos, resucitaron los muertos, bendijeron los niños, partieron el pan. Esos pies benditos que recorrieron tantos lugares fueron al encuentro de los necesitados, entraron en la casa de los pecadores. Lo que Jesús mostró a los discípulos no fueron las heridas de los clavos, sino las cicatrices del amor extremo que los discípulos
no pudieron presenciar en la cruz. Aquellas señales serían llevadas a la eternidad. El resucitado es también el crucificado. Las marcas de la pasión sellan para siempre la historia del amor de Dios por la humanidad. Esos pies y manos muestran que cuando se vive por amor, incluso el sufrimiento, por muy malo que sea, se convierte en una señal de ternura. Pero, además, pide que le traigan algo de comer, no porque el Señor tuviera hambre, sino porque aquello era lo más común y cotidiano que Jesús hacía con ellos antes de su muerte. Entrar en las casas y compartir con la gente los alimentos. El Señor resucitado les muestra que Él se hace presente en lo más cotidiano de nuestra vida, en el compartir la mesa. Luego les volvió a explicar las Escrituras y a demostrarles que todas habían tenido su pleno cumplimiento en Él. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. La presencia de Cristo resucitado les hace comprender las Escrituras y, al mismo tiempo, las Escrituras les ayudan a reconocer al Señor vivo entre ellos. La escena del Evangelio de hoy la vivimos nosotros también. Nos cuesta creer que el Señor está vivo entre nosotros y camina con nosotros. Necesitamos ver las llagas y las cicatrices de las manos y de los pies del Señor en nuestra realidad. Necesitamos descubrirle en las cosas pequeñas y cotidianas de todos los días, en lo más ordinario como es el compartir nuestros alimentos. Pidamos al Señor que también a nosotros nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras y reconocerle resucitado. Que Dios les bendiga y les proteja.